Romanos 8:28, uno de los pasajes más lindos, hermosos, profundos, con un mensaje increíble en la Biblia. No voy a hablar de cada aspecto de Romanos 8:28, pero sí voy a destacar dos cosas en el tiempo que tenemos, ¿sí? Leo el pasaje, Romanos 8:28. Romanos 8 es mi capítulo favorito de la Biblia. Obviamente es un capítulo que concluye una cantidad de ideas maravillosas que Dios desarrolló en los capítulos anteriores. Dice el texto: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que a Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Hay varias palabras claves aquí. Yo me voy a detener en dos o tres de ellas nada más. La primera idea que destaco aquí es la idea de providencia. Es la idea de que aquellos que aman a Dios logran alcanzar una bendición que posiblemente los que no aman a Dios no alcanzan. Dice el texto que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas que le sucedan terminen siendo para su bien, terminen cooperando para su bien, dicen otras versiones. Entonces la clave es amar. A los que aman a Dios, Dios puede hacer que todas las cosas que le sucedan sean para bien. Y esto elimina, entre otras cosas, la queja. Porque si amás a Dios y te pasan cosas malas, podés quejarte, es tu derecho. Yo soy bueno quejándome, lucho con esa mala tendencia. Podés quejarte, tenés tu derecho, pero también podés entender que porque amás a Dios, esas cosas que estás pasando, esas circunstancias que estás pasando, que no te gustan, porque amás a Dios, Dios va a hacer que todo eso redunde para tu bien, que todo eso redunde para tu crecimiento. Y eso es una bendición que no es menor. Muchos sufren y porque no aman a Dios, ese sufrimiento lo único que trae es dolor, desesperanza, frustración, angustia, depresión. Pero si amás a Dios, estás en un nivel superior y alcanzás cosas que Dios te va a regalar solo porque amás. Y esto es coherente con el mensaje de Cristo, porque cuando a Cristo en Mateo 22:37 se le preguntó cuál era el gran mandamiento, él dijo: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu ser, básicamente, ¿no? Y no es que Jesús estaba declarando por primera vez ese texto, esa idea. Jesús está citando a Deuteronomio capítulo 6, o sea, Jesús está citando el Antiguo Testamento. Es decir, que el concepto de amar a Dios, que es la esencia de la religión, está desde los primeros escritos de la Biblia. No nace en el Nuevo Testamento. Desde el primer momento, Dios quiso que sus hijos puedan tener una relación con Él de amor. ¿Por qué? Porque 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, no concibe otra manera de relacionarse con vos, sino a través del amor. Vos podés tener una relación formal con Dios, podés tener una relación de interés con Dios, podés tener una relación tradicional con Dios porque tu familia siempre fue a esta iglesia o a la iglesia que sea, pero Dios nos invita a tener una relación de amor, basada en el amor con Él. Y para amar a Dios no es difícil la decisión tal vez, porque en Gálatas 6, cuando se habla del fruto del Espíritu, la primer virtud del fruto del Espíritu es amor, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y sigue mencionando las otras virtudes. Pero la primer virtud es el amor, es decir, si vos descubrís que no amás a Dios, sencillamente tenés que invitar a que el Espíritu Santo se haga presente en tu vida, y el Espíritu Santo con su presencia trae su fruto. Y la primer virtud del fruto es el amor. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad de amar a Dios. No se pierdan esta bendición, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les colaboran o cooperan para el bien, conforme al llamado que tuvieron, a la invitación del llamado que Dios les extiende. Pero el tema en el cual yo me voy a detener un poco más en la mañana es en el concepto de propósito.
¿Por qué? Yo llevo muchos años en esto, ya estoy grande, y quiero decirles que 99 de cada 100, y estoy siendo generoso, pero voy a ser un poco generoso. 99 de cada 100 cristianos no saben su propósito en la vida. Cuando yo pregunto, cuando yo indago, cuando yo converso, en todos estos casi 30 años que llevo en el ministerio, he descubierto eso. Cuando uno le hace la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? La gente, en el mejor de los casos, duda y en el peor de los casos, no lo sabe. Vengo a este tema porque no hace tanto tuve una conversación con una señora de 80 y largos años, cristiana, y conversando con ella salió el tema del propósito y le dije, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Y ella me dijo algo muy interesante, me lo dijo con tristeza, pero me dijo, tengo 80 y tantos años, nunca supe cuál es el propósito de Dios para mi vida. Nunca supe. Crió hijos, nietos, bisnietos, ¿me entienden? No trabajó, nunca supe. Y me lo dijo con tristeza. Y es triste no saberlo. Haber vivido toda una vida y decís, ¿hice el propósito de Dios para mí? ¿Transité los caminos del propósito de Dios para mí? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Yo voy a mencionar de manera breve, me voy a detener en el último punto, pero voy a mencionar de manera breve 3 propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Como para sistematizarlos de alguna manera, decirlos de manera ordenada. El primer propósito es redención. Una palabra que nosotros usamos poco, que está mucho en la Biblia, está muy nombrada en la Biblia, muy desarrollada, pero que nosotros usamos poco. No es lo mismo salvación que redención. Pero antes déjenme leer un texto que habla sobre la redención. Está en Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Uno de los tantos, de hecho se podría hacer todo un estudio bíblico, y de hecho los hay, sobre la redención. Efesios 1:7 dice, en Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos la redención. ¿Por medio de quién? De su sangre, de su muerte en la cruz que pagó, a través de la cual pagó el precio del pecado por nosotros, ¿sí? En nuestro lugar. Redención no es salvación. Son dos cosas diferentes que trabajan juntas. La salvación es parte del plan de redención. Es como si hubiese un paraguas grande que se llama redención, y abajo de ese paraguas grande que se llama redención, hay un paraguas más chico que se llama salvación. ¿Qué es redención? Redención es que Dios vuelva a poner en nosotros su imagen como la tenía Adán y Eva antes del pecado. Redención es que volvamos a tener la imagen de Dios como la tenía Adán y Eva antes del pecado. Porque cuando vos te vas a Génesis, dice que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Esa imagen se desdibujó y se perdió hasta cierto punto con la entrada ¿del qué? Del pecado. El objetivo de Dios es redimirnos. ¿Y qué significa redimirnos? Volver a tener la imagen de Dios que tenía Adán y Eva antes del pecado. Porque fíjense, si el propósito final para mi vida sería que Dios me salve. Si yo hoy soy sensible a la voz del Espíritu Santo, me arrepiento y pido perdón, ¿Dios me perdona? Medio dudoso, pero bueno, ¿me perdona sí o no? Sí. Y si soy perdonado, ¿soy salvo? También la dudaron, ¿no? Si soy perdonado, ¿soy salvo? Sí. Pero ¿qué pasa? Yo sigo con la tendencia pecaminosa. Sigo con la imagen desdibujada de la imagen de Dios en mi vida desdibujada. Y eso hace que yo pueda volver a pecar. Entonces, la salvación, importantísima, por cierto, Jesús vino a salvarnos, entre otras cosas, es importante, pero no es el objetivo final. El objetivo final es redimirme, rescatarme, es decir, volver a tener la imagen de Dios en nuestra vida como la tenía Adán y Eva antes del pecado. ¿Cómo va a pasar esto? 1 Corintios 15:51 dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, seremos transformados ¿en qué tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. Ese transformados
implica que Dios quitará de mí la tendencia, la naturaleza pecaminosa para poner la misma naturaleza que tenía ¿quién? Adán y Eva antes del pecado. Ahí comienza la redención. Ya fui salvado por Cristo, pero ahora soy redimido. Y la redención comienza ¿dónde? El proceso práctico de la redención. Comienza con la segunda venida de Cristo, cuando soy transformado en un abrir y cerrar de ojos. Fíjense que Dios quiere ir siempre como al comienzo. Quiere redimirme, es decir, volver a tener la imagen de Dios que yo tenía en mi vida, como la tenía Adán y Eva antes de la caída. Y en Apocalipsis 21 dice que quiere crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Fíjense, igual que al principio. Redención es volver al plan original. Una tierra perfecta, nueva y hermosa creada por Dios, con seres humanos redimidos que tienen una naturaleza no caída, es decir, que en su naturaleza reflejan la imagen de Dios. Ese es el objetivo final de Dios, redimirnos. Y en ese proceso de redención está la salvación también. Primer propósito. Segundo propósito. El segundo propósito de Dios para tu vida es que vos entiendas la tarea que Dios te ha dado, porque vos tenés una tarea para hacer. Esa tarea puede ser una en un momento determinado, después Dios puede cambiar esa tarea. Por ejemplo, voy a dar ejemplos así como muy exagerados para que entendamos el punto. Papá y mamá de Sansón no podían tener hijos, pero el ángel de Jehová viene y le dice, ustedes por un milagro de Dios van a tener hijos, van a tener un hijo. Y ese hijo, sí, viene con una tarea designada. No es el hijo y nada más. Viene con una tarea designada. ¿Cuál es esa tarea designada? Liberar a Israel de la opresión de los filisteos, un país vecino ahí que los oprimía. Tarea designada. Todos nacemos con una tarea designada. Nos cuesta entender cuál es la tarea designada y ¿saben por qué nos cuesta? Eso lo voy a explicar en el tercer punto, en unos pocos minutos. Pero todos venimos con una tarea designada. Y la tarea designada puede ser muy sencilla. Puede ser la mejor mamá que podés ser en Cristo. O el mejor papá. O tal vez el mejor vecino. Porque a veces un vecino consagrado al Señor convierte más gente, ¿verdad?, que un pastor que predica desde el púlpito. Entonces, todos venimos con una tarea designada. ¿Esa tarea puede cambiar? Sí. Yo, por ejemplo, cuando era joven, yo entendí claramente que Dios me daba ciertas tareas. Y ahora que ya soy no joven, entiendo que Dios ahora me da otras tareas. Porque maduré, porque ya el cuerpo no me da, porque, ¿me entienden, no? Crecí. Pero siempre Dios me da una tarea. La idea es que nosotros sepamos cuál es esa tarea. Y ahora vamos al tercer punto, que es el tercer propósito, que me voy a detener un poquitín más acá, porque esto resuelve todo lo otro. El tercer propósito de Dios para mi vida es que yo sea un cristiano genuino. ¿Qué es genuino? Auténtico. ¿Qué es auténtico? La Biblia diría sin doblez. Fíjense, en 1 Timoteo 3:8, Dios dice que nosotros debemos ser personas en donde debemos ser honestos sin doblez. Yo voy a explicar después lo que es doblez. En Juan 1:47 Jesús dice que Natanael, que fue uno de sus discípulos finalmente, dice, es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Otra vez la palabra doblez. ¿Saben cómo traducen la palabra doblez otras versiones? La traducen una persona en donde no hay engaño. Otras versiones traducen una persona en quien no hay falsedad. ¿Quieren que lo digamos en argentino? Acá hay de todas nacionalidades, pero estamos en Argentina. ¿Quieren que lo digamos en argentino? Que no seas careta. Que no seas careta. ¿Qué es no seas careta? ¿Entienden, no? Que tenés una carita aquí, otra carita en tu casa y otra carita en el trabajo. Persona genuina. No hay engaño. Es siempre la misma persona donde quiera que esté. Ese es el gran propósito. Es el gran propósito de Dios para todos nosotros. Que yo sea una persona genuina, un cristiano genuino, un creyente genuino, incluso no solamente en todas las áreas de la vida, en todos los roles de la vida, porque yo cumplo diferentes roles. Yo soy papá, cumplo el rol de papá. También soy esposo, cumplo el rol de esposo. También en mi trabajo soy pastor. También soy vecino.
También soy vecino, aunque no lo crean, chicos, tengo vecinos. También soy vecino. También conduzco un auto y me relaciono con todos los que conducen un auto alrededor mío. Entonces, el gran propósito de Dios es que yo sea un cristiano genuino en todos esos roles que yo cumplo. Entonces soy un cristiano genuino como papá, soy un cristiano genuino como esposo, como trabajador, como vecino, haciendo lo que me toque hacer. Ese es el gran propósito. Y fíjense, cuando vos fracasás en ese propósito, fracasás en los otros propósitos. Sansón, volvamos al caso de Sansón. Sansón nació con una tarea designada: liberar a Israel de la opresión filistea. Esa era su tarea designada. Pero Sansón, en su vida personal, en el propósito de ser un creyente genuino, era un desastre, ¿o no? No bebas alcohol, se tomaba todo, le gustaba demasiado las mujeres, más que las mujeres le gustaba el sexo con mujeres, y en varias ocasiones se lo menciona pagando, ¿sí?, por servicios sexuales, porque se lo menciona ¿con quién? Con prostitutas. O sea, él fallaba en el propósito de ser un cristiano genuino, y por fallar en su propósito como cristiano genuino, terminó fallando en su tarea como juez de Israel. Porque estando con Dalila, una de esas prostitutas, él terminó quebrantando su pacto con Dios y ustedes saben que a la fuerza de Dios no vino más sobre él, le sacaron los ojos y terminó como esclavo de los filisteos. Entonces acá encontramos, ¿sí? Acá encontramos una enseñanza clave, que es, cuando vos fallás en el propósito que Dios tiene para vos, de ser un cristiano genuino, vas a terminar fallando en la tarea que Dios te ha dado. Vas a terminar fallando, como le pasó a Sansón. Obvio, Dios es misericordioso y le dio a Sansón una nueva oportunidad, pero Sansón sufrió innecesariamente mucho en la vida. ¿Por qué? Por fallar en su propósito, en el propósito de ser un cristiano genuino. Ahora, déjenme ir directamente a la pregunta que para mí es la más importante y que la quiero contestar. ¿Por qué los cristianos no conocen su propósito? ¿Por qué a los cristianos les cuesta saber cuál es el propósito de Dios para sus vidas? ¿Saben por qué? Porque cuando yo leo la Biblia, buscando mi propósito, hay dos maneras de encontrar el propósito: orar, conversar con Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es mi propósito o no? Y lo segundo es leer la Biblia, porque muchas veces Dios contesta a través de ¿qué? De la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, tiendo a identificarme, tiendo a buscar mi propósito en los 300 grandes héroes bíblicos: Moisés, Noé, Elías, Eliseo, Josué, apóstol Pedro, apóstol Pablo. ¿Se entiende, no? Los grandes líderes y destacados. Entonces yo leo la Biblia y tiendo a sentirme identificado con esos grandes héroes bíblicos que tuvieron tareas espectaculares, ¿sí? Y tiendo a tratar de encontrar el propósito en esas personas, en esos personajes, en la vida de esos pocos héroes bíblicos o líderes bíblicos, ¿sí? Y eso es un problema, porque acá no todos pueden ser Moisés, ni todos van a ser Daniel, ni todos van a ser Elías. No van a andar con el saco partiendo el arroyo en dos, ¿no? Saco y como Elías y Eliseo partiendo, ¿no? No van a andar abriendo el río de la Plata en dos como Moisés. El problema es que nosotros tenemos que aprender a sentirnos identificados con el pueblo de Dios y no necesariamente con los líderes. Porque, ¿saben? Lo más precioso para Dios no es el líder, aunque el líder tiene su función. Miren, yo soy líder, o sea, no estoy hablando en contra mía. Tiene su función. Pero lo más precioso para Dios es el pueblo. ¿Saben por qué en la Biblia hay líderes? Si vos te pones a mirar la dinámica bíblica, la dinámica del gobierno de Dios, vas a entender
que los líderes son personas circunstanciales. Estaban ahí solo para ayudar al pueblo. ¿Ayudar al pueblo en qué? A salir de un pozo espiritual, a tener un reavivamiento espiritual. Déjenme darles un ejemplo. El libro de Jueces es el mejor libro, toda la Biblia vemos esto, pero Jueces lo ilustran de manera ideal. El pueblo de Dios caía en un pecado predilecto que se llamaba idolatría. Cuando caen en idolatría, y no una idolatría por accidente, pecado premeditado, chicos, bien pensadito y calculado. ¿Me entienden, no? No fue un desliz, fue por decisión. Cuando caen en ese pecado y deciden vivir en pecado, pierden la presencia y la bendición de Dios. Eso trae sequía, la sequía no trae falta de cosecha, la falta de cosecha trae hambre. Además pierden la protección de Dios, otros pueblos los invaden y los saquean. Entonces, fíjense, el pecado te lleva a una miseria económica y una miseria moral. Cuando el pueblo llega ahí por causa de su pecado, clama a Dios. Dios levanta un líder, un juez. ¿Quién quiere que? Jefté. Listo, Jefté. Jefté viene y genera un reavivamiento espiritual y hace que el pueblo se vuelva a Dios. Jefté libera al pueblo de sus enemigos y entonces el pueblo ahora que tiene un reavivamiento espiritual porque Dios levantó un líder para esa tarea, el pueblo vuelve a estar bien con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muere Jefté. ¿Y el pueblo qué vuelve a hacer? Pecado otra vez, miseria económica y moral, claman a Dios, entonces Dios levanta otro líder. ¿Para qué? Para que genere un reavivamiento acá. ¿Qué otro? Gedeón, ¿te gusta Gedeón? Gedeón hace un reavivamiento espiritual acá. ¿Viste que Gedeón qué hizo? Quemó las estatuas de Astarte y Baal. Diciendo, no chicos, acá Dios es Jehová. Estos son ídolos. Lo querían apedrear. Fíjense, amaban más a estos dioses que a Jehová. Gedeón, ¿qué tiene? Hace un reavivamiento espiritual, vence a los enemigos de Dios y el pueblo vuelve a estar bien con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que muere Gedeón. Y así viene el próximo, otra vez caída en pecado, otra vez miseria económica y social y espiritual. Dios levanta a otro juez, un electrocardiograma, queridos. Ahora, si el pueblo de Dios nunca hubiera caído en pecado sistemático, así como caían, ¿no? Ese pecado premeditado y morboso. Si el pueblo de Dios con sus luchas y demás, caídas y levantadas, pero con sus luchas se hubiera mantenido consagrado a Dios, ¿hubieran hecho falta todos los jueces? No, gracias. Porque los líderes son personas que ocupan un lugar circunstancial solamente para ayudar a salir del pozo espiritual al pueblo de Dios. Porque ¿qué es lo más preciado para Dios? ¿El líder o el pueblo? El pueblo. Por eso levanta un líder para salvar al pueblo, porque lo que más le importa a Dios es el pueblo. Dios nunca quiso un líder destacado. ¿Cuál fue el primer líder en la Biblia? Humano. Noé. Génesis 6, 5 y 6. No había líderes, era el pueblo relacionándose directamente con Dios. Porque la dinámica de Dios es, si el pueblo me ama a mí, dice Dios, eso yo los capacito para que se amen entre ustedes. No hace falta líderes, Dios guía a cada uno de ustedes y de nosotros. Primer líder que levanta a Dios, Noé. ¿Por qué? Porque había una tarea designada. ¿Por qué? ¿Cuál era esa tarea? Construir un arca, porque venía un evento. Sucede el evento, diluvio, todo lo que ustedes saben. ¿Dios buscó un reemplazo para Noé? No, porque nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo se guiara por líderes destacados. ¿Cuál es el próximo líder que aparece en la lista? Saltamos de Génesis 6 a Génesis 12. ¿Quién aparece en Génesis 12? Abraham. Después será Abraham. ¿Cuál era la tarea de Abraham? Ser un buen papá. Porque Dios lo saca de Ur de los Caldeos y le dice, yo te voy a dar una familia que vos no podés tener, porque no podés tener hijos. Tu tarea es criar a tu familia en los pies, o sea, en los caminos de Dios, para que se forme un pueblo que dé testimonio de que Jehová es el verdadero Dios, y no los otros dioses que el mundo adora. ¿Cuál era la tarea de liderazgo de Abraham? Ser un buen patriarca, un buen papá, un buen jefe de familia,
que guiara a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos en los caminos de Dios. Y se formara un pueblo creyente en Jehová que testificara a todo el mundo que Jehová es el verdadero Dios. Qué interesante la tarea de liderazgo de Abraham, ¿no? Muere Abraham y Dios no anda designando un líder destacado, ¿no? Naturalmente la tarea de ser un buen papá pasa ¿a quién? A Jacob. Perdón, a Isaac, gracias. Isaac tenía que ser un buen papá, de paso tampoco podía tener hijos, ¿no? Se repite la historia, y guiar a su familia a los pies de Cristo para que ese pueblo que se formaba de la familia de Abraham y que ahora continuaba Isaac, ese pueblo pudiera testificar al mundo que hay un verdadero Dios que se llama Jehová. Y esa tarea después, ¿quién la heredó? Ahora sí, Jacob. ¿Y qué tarea tenía Jacob? ¿Conquistar el mundo con el Evangelio? No. Ser un buen papá y poder guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Dios nunca quiso un líder destacado. Nunca. Él siempre quiso tener una relación directa con su pueblo. Es lo que la Biblia llama teocracia. Dios como gobernante. Y fíjense, para que vean que esto es así, y no me la estoy inventando, llega un momento en que el pueblo de Dios, en tiempos de Samuel fue el último juez, en tiempos de Samuel, y el pueblo le dice a Samuel, no nos gusta este modelo de liderazgo de Dios, nosotros con Dios, y vos, Samuel, moderando algunas cosas. Queremos tener el modelo de liderazgo de las naciones vecinas, paganas. ¿Y cuál era el modelo de liderazgo de las naciones paganas? Un rey, un líder destacado. Dios no quería un líder destacado, las naciones paganas tenían líderes destacados, y Israel quiere ser como los paganos, un líder destacado. Y Samuel se pone mal. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Samuel, tranqui, no es contra vos. Que pidan un rey, que pidan el modelo de liderazgo de los paganos, un líder destacado, no es algo contra vos, es algo contra mí, dice Dios. Es porque están en contra de mí, porque no me quieren como Dios, porque su vida espiritual es un desastre, su relación conmigo es un desastre, entonces quieren el modelo de liderazgo del mundo, de los paganos. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a buscar cuál es tu propósito en la vida, lees la Biblia, claro, y te encontrás con esto, y vos querés ser Daniel, vos querés ser los 3 amigos de Daniel, vos querés ser Elías, vos querés ser Gedeón, vos querés ser, ¿me entendés? Pero eso no, es poco probable que pase, porque lo que Dios quiere que vos seas y que yo sea, es que seamos un pueblo de Dios consagrado. Gracias por el amén, hermana, la única que lo dijo ahí. El liderazgo es algo circunstancial. ¿Necesario? Sí, pero circunstancial. Sin embargo, nosotros le ponemos toda la ficha al líder, ¿o no? Que el pastor sea flaco, pelado y rubio, peludo, con pelo y rubio. Estoy en el horno, chicos, no cumplo ninguna expectativa, ¿o no? Le ponemos toda la ficha al líder. Si hay algo que no funciona bien, nadie dice, hermano, vamos a hacer una reunión de ayuno, de oración, vamos a decirnos las cosas y pedirnos perdón para que Dios nos bendiga. No, si hay algo que no funciona bien, ¿qué decimos? Hay que buscar un líder que lo haga funcionar, ¿o no? Siempre le ponemos la ficha al líder. Claro, con razón nadie encuentra el propósito de Dios para su vida. Porque no todos vamos a ser Daniel, no todos vamos a ser Moisés, no todos vamos a ser Elías, no todos vamos a ser Nehemías. ¿Queremos construir la iglesia? Señor, manda un Nehemías que... No, chicos, no, ¿me entienden, no? Oremos, nos ponemos de acuerdo, nos consagramos a Dios y vamos para adelante, todos juntos. Sí, puede haber líderes que orienten porque conocen un poco más de la materia, ¿sí? Pero nosotros tendemos a enfatizar el liderazgo de la gente, cuando en realidad tenemos que enfatizar ¿a quién? A Dios. Él es nuestra solución. ¿O no lo dice la Biblia? La Biblia no dice oren en el nombre del apóstol Pedro. No dice oren en el nombre de Moisés. No dice vivan en Elías. ¿Qué dice la Biblia? Oren en el nombre de quién? De Jesús. Vivan en Cristo. Pablo no dice ya no vivo yo, sino que vive Elías en mí. Gálatas 2:20.
Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, porque Cristo es la solución. Ay, parece un cliché, pastor. Cristo es la solución. Lo que pasa es que hay verdades fundamentales que las hemos vuelto un cliché y ya nadie las cree. Pues le decimos Cristo es la solución, pero pero confiamos en que fulano, mengano y perengano me solucionen los problemas. Es cierto que fulano, mengano y perengano pueden ser instrumentos de Dios para solucionar un problema. ¿Puede ser o no? Los líderes eran instrumentos de Dios para solucionar problemas espirituales que traían consigo como consecuencia un montón de otros problemas. Pero la solución era Dios, no era el líder. Entonces hoy todos somos llamados a ser pueblo de Dios. Todos somos llamados a ser un pueblo de Dios consagrado. Apocalipsis 18:4, Dios le da un mensaje a Babilonia, un mensaje a su pueblo que está en Babilonia. Le dice, salgan de ella, pueblo mío. ¿Salgan de quién? De Babilonia, confusión, ¿verdad? Pueblo mío. No llama a los líderes a salir de Babilonia, llama al pueblo. Porque lo más precioso para Dios es el pueblo. ¿Y saben que somos todos nosotros? Todos, yo también, ¿no? ¿Saben qué somos? ¿Qué somos? Somos pueblo. Sí, yo soy pueblo, parte del pueblo y cumplo esta función. Como Jorge cumple también una función, como Ramón, como René, como estas hermanas maravillosas que cocinan cada sábado, cada campamento, cumplen una función también. Como vos, como papá, como tío, como no sé, cumplís una función también. Obvio, todos cumplimos función. Esa es la tarea que el Señor nos dio. Pero mi gran propósito es ser pueblo y ser no cualquier pueblo. 1 de Pedro 2:9, no, pueblo escogido, consagrado, para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas, ¿hacia qué? Hacia la luz admirable. ¿Y la luz quién es? Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Ojalá, hermanos, vayamos en esa dirección. Más de Jesús y menos de las personas. Más de Jesús y menos de mí. Más de Jesús. Que Jesús sea todo en mi vida. Que yo pueda decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora le doy permiso para que Cristo viva, gobierne en mi vida y yo pueda vivir a través de él. Amén. Amén.